vez te has preguntado qué son las proporciones, cómo se clasifican y para qué sirven? Pues en el video de hoy te explicaremos acerca de cada una de las categorías que tiene la proporción. A continuación, mis compañeros Carmina Huerta, Jacqueline Alviso Medrano, Es Brian Javier Vázquez Ángel, Jade Flores Uriarte y yo, Briana Ríos, te explicaremos a detalle cada una de ellas. Tendremos proporciones como proporción urbana y su escala humana, proporción aritmética, proporción geométrica, proporción simbólica y proporción armónica. También te estaremos contando el porqué de la proporción, así que adelante. La proporción ha sido desde la antigüedad uno de los pilares fundamentales del arte y la arquitectura. Es el equilibrio matemático y visual que nos permite percibir una obra como bella, coherente y armónica. Entender la proporción no solo es conocer las medidas, sino también comprender cómo cada parte se relaciona con el todo para lograr esa unidad y belleza. La proporción está directamente relacionada con la belleza, porque el ojo humano tiende a encontrar atractivas aquellas formas y relaciones que mantienen un equilibrio. En la historia, muchas civilizaciones antiguas, como la griega o la renacentista, buscaron la belleza a través de proporciones ideales, como el número áureo o las reglas de simetría. La unidad es lo que nos permite que todos los elementos de una composición se perciban como parte de un mismo conjunto. Cuando las proporciones se respetan, cada parte se conecta de manera coherente con las demás. Esto evita que en una obra se vea fragmentada o desequilibrada. En arquitectura, la coherencia se logra cuando la escala de los espacios, las alturas, los materiales y los detalles guardan una relación proporcional entre sí. La armonía es el resultado final de una buena proporción. Es cuando todos los elementos de una obra se integran de forma equilibrada, generando una sensación de paz visual y equilibrio. En otras palabras, la armonía es una emoción que provoca en nosotros una composición proporcionada, un edificio, una pintura o incluso una figura humana bien proporcionada que transmita ese orden, estabilidad y belleza. En conclusión, la proporción no solo es una regla matemática, sino también es un lenguaje universal de equilibrio y belleza. Gracias a ella, las obras de arte y la arquitectura logran unidad, coherencia y armonía, convirtiéndose en expresiones atemporales de perfección y estética. En resumen, la proporción es el puente entre la técnica y la emoción, entre la forma y la belleza. y hablando de proporciones, ¿qué es la proporción urbana y escala humana? Para empezar, ¿qué es el urbanismo? El urbanismo es la disciplina encargada de la planificación y el diseño de ciudades y otros asentamientos humanos. Sus objetivos incluyen la creación de áreas verdes, la mejora de acceso al público, viviendas y servicios. Ahora, sabiendo esto, ¿qué quiere decir la proporción urbana? La proporción urbana se refiere a la relación armónica entre las dimensiones. Involucra la relación entre los edificios y los espacios que la rodean, la separación de calles y aceras, y la proporción de los espacios verdes y áreas de recreación. ¿Y a qué nos referimos con la escala humana? La escala humana utiliza el tamaño del cuerpo humano como proporción para el patrón de espacios habitables y cómodos. Al aplicar la escala humana, se asegura que los edificios y espacios sean adecuados para la persona, facilitando su uso y generando sensación de bienestar. Esto quiere decir que la escala humana se usa para la comodidad. La ausencia de la escala humana puede resultar en edificios que se sientan vacíos, desproporcionados o incluso amenazantes para las personas. Un ejemplo claro de lo que se usa para la proporción humana es la proporción áurea. Es un número matemático aproximadamente de 1.61 metros que se utiliza a menudo para lograr proporciones consideradas perfectas para el diseño arquitectónico. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, el cual muchas veces está dentro de lo que vemos o de lo que usamos, o inclusive dentro de la misma arquitectura, la proporción aritmética.
Aunque puede sonar como un tema muy matemático, en realidad es una idea bastante sencilla de comprender. La proporción aritmética es una igualdad entre dos diferencias, o en otras palabras simples, significa la diferencia o la distancia entre dos números que deben de ser igual a los otros dos números. Para poder comprenderlo mejor, imaginémonos 4 números. Tenemos A, B, C y D. Y se dice que es proporción aritmética si A menos B es igual a C menos D, o en otras palabras, que la diferencia del primero y el segundo sea igual a la diferencia del tercero y el cuarto. Como primer ejemplo tenemos 10, 8, 6 y 4. Entonces 10 menos 8 es igual a 2 y 6 menos 4 es igual a 2. La diferencia es igual. Entonces por ende se dice que es proporción aritmética. Como segundo ejemplo tenemos 12, 9, 6 y 3. Entonces 12 menos 9 es igual a 3 y 6 menos 3 es igual a 3. Entonces se dice que es proporción aritmética. Entonces, en este tipo de proporción se dice que los números disminuyen o aumentan en un mismo paso o intervalo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? Pues en realidad tiene que ver muchísimo más de lo que te parece. Y es que la proporción aritmética cumple con una función, la cual es mantener equilibrio y armonía dentro de un edificio. Por ejemplo, en una fachada las ventanas y las columnas pueden tener una distancia igual, creando así una proporción aritmética. De igual manera, dentro de una escalera el peldaño tiene la misma altura y la misma profundidad, lo cual crea una proporción aritmética. Gracias a esto los edificios se ven de una manera simétrica, equilibrada y estéticamente agradables. En resumen, podemos decir que la proporción aritmética no solo es una fórmula matemática, sino que también nos puede proporcionar orden, equilibrio y belleza dentro del arte y la arquitectura. Entonces, como conclusión, les puedo decir que la proporción aritmética nos enseña a que la igualdad entre diferencias nos pueden ayudar a crear así un espacio bello y simétrico, ya sea en el diseño de un edificio. Gracias a este principio, los arquitectos logran así poder construir un lugar organizado y agradable a la vista, donde cada parte tiene una relación lógica con lo demás. En pocas palabras, conecta las matemáticas con el arte de querer construir, demostrando que la estética y la precisión pueden trabajar juntas para así dar forma a lo que vemos y habitamos. Ahora veremos qué es la proporción geométrica. La proporción geométrica en la arquitectura es el uso de relaciones matemáticas y formas geométricas para lograr un diseño equilibrado y armonioso de edificios y espacios. ¿Pero en qué se basa? Se basa en la aplicación de principios geométricos para organizar y dimensionar los elementos arquitectónicos. ¿Y cuáles son esos principios? Tenemos varios principios como lo es la proporción áurea, la simetría, módulos y sistemas de proporción, geometría euclinada, geometría sagrada, patrones, geometría fractal y paramétrica. ¿Y qué beneficios tiene esta proporción? Los beneficios de la proporción geométrica es la armonía visual, el equilibrio estético, la funcionalidad, la estabilidad estructural y la creación de espacios más organizados y habitables. Unos ejemplos históricos y modernos para la proporción geométrica son arquitectos como Corbusier. Lo utilizaron para definir proporciones en sus diseños, desde la altura de los edificios hasta el tamaño de los ventanales. Heinz van der Rohe se basó en la modularidad de materiales industriales para diseñar sus obras, aplicando las dimensiones de hojas de vidrio y otros componentes en fachadas.
En el diseño moderno, la geometría y la proporción siguen siendo cruciales en la arquitectura actual, para crear formas originales, seguras y estéticamente sólidas. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha sentido una profunda atracción por lo que es la belleza. Ha intentado entender por qué algunas formas, sonidos o espacios resultan más agradables que otros. Con el paso del tiempo se descubrió que la belleza no es un misterio sin explicación, sino que está guiada por principios matemáticos que producen armonía. Uno de estos principios es la proporción armónica, una relación que expresa equilibrio entre las partes de un todo y que ha influido en el arte, la música, la arquitectura y hasta en la forma en que comprendemos la naturaleza. Estudiar la proporción armónica es en realidad estudiar cómo el hombre busca orden dentro del mundo. La proporción armónica es una relación matemática entre tres magnitudes, generalmente llamadas A, B y C. Decimos que están en proporción armónica cuando la diferencia entre ellas mantiene una relación constante. En términos simples, significa que las partes se corresponden entre sí de manera equilibrada, como si cada elemento dependiera del otro para formar una unidad perfecta. Aunque esta definición proviene de las matemáticas, la proporción armónica tiene un significado mucho más amplio. Representa la búsqueda del justo medio, del punto exacto, donde las diferencias se transforman en armonía. Este concepto fue adoptado por filósofos y artistas de la antigüedad, quienes creían que las proporciones matemáticas podían reflejar la estructura del universo. El término armónica proviene precisamente de la música. Los griegos descubrieron que los sonidos agradables se producían cuando las longitudes de las cuerdas vibraban en proporciones simples, como 1 igual a 2 o 2 igual a 3. De ahí surgió la idea de que la armonía musical y la armonía visual obedecen a los mismos principios matemáticos. Así, lo que oímos como una melodía equilibrada, podemos también verlo en una forma o en una estructura. Para ellos, el universo entero era una gran sinfonía compuesta de proporciones. A lo largo de la historia, la proporción armónica ha guiado el trabajo de artistas y arquitectos. En los templos griegos, las medidas de la base, las columnas y el frente estaban cuidadosamente calculadas para producir una sensación de equilibrio visual. Durante el Renacimiento, la proporción volvió a ocupar un papel central. Pintores, escultores y arquitectos buscaron recrear la armonía natural en sus obras. La belleza dejó de ser vista como un simple adorno para convertirse en una manifestación del orden del universo. Incluso en la arquitectura contemporánea, el uso de proporciones armónicas y áureas se mantiene como una guía para lograr espacios estables, equilibrados y visualmente agradables. En conclusión, la proporción armónica no es solo un concepto numérico, sino que podemos deducir que es una manera de entender la belleza y el equilibrio que nos rodea. Está presente en las obras de arte, en los templos antiguos, en el cuerpo humano y en los ritmos de la naturaleza. Al estudiar la proporción armónica, el hombre descubre algo mucho más profundo, que él mismo forma parte de esa armonía universal. El simbolismo se refiere a la expresión de una obra arquitectónica en el sentido de que representa un tiempo, un lugar, brindándole un carácter que lo personifica y lo hace único. La arquitectura no solo tiene que estar en el campo de lo práctico, de lo utilitario, sino que también tiene que tener valores filosóficos expresados en el campo simbólico por medio de analogías, conceptos estéticos y metafísicos. Podemos mencionar que un simbolismo va sujeto inmediatamente al que crea la obra arquitectónica, porque es él quien plasma sus ideas, su forma de ver la vida, su forma de pensar y pues su forma que expresa, pues, y esto creando que sea un simbolismo arquitectónico. De igual forma hablamos de la arquitectura simbólica, aquella obra que hoy en día nos sigue expresando conceptos que se plasmaron en ella, como por ejemplo tenemos las pirámides de Egipto que aún a través de siglos pues siguen en pie y nos representan el culto a la vida después de la muerte. Entonces se puede decir que aquella obra arquitectónica que nos expresa toda una filosofía de vida, un culto o un concepto y que esta perdure por el tiempo y que además sea reconocida por generaciones posteriores, se podrá hablar de un simbolismo en la arquitectura. La arquitectura
es capaz de lograr la convención del espacio genérico o sin sentido, en espacio con connotación de pertenencia. Con ello, la arquitectura implica una naturaleza simbólica, es decir, antrópica. Para concluir, la proporción simbólica no solo busca la belleza formal o matemática, sino que también pretende expresar ideas, valores o emociones a través de las relaciones entre las partes. La proporción es un principio esencial en el diseño, ya que nos permite que los elementos visuales mantengan un equilibrio, coherencia y armonía. Aplicar correctamente la proporción no solo mejora la estética de un diseño, sino también su funcionalidad y la manera en que el espectador lo percibe. Todo un buen diseño, ya sea arquitectónico, gráfico, interior o industrial, es parte del control y la relación adecuada entre sus partes. La proporción nos ayuda a distribuir los elementos de forma equilibrada. Cuando las formas, tamaños y espacios guardan una relación coherente, el diseño se percibe estable y agradable. Por ejemplo, en el diseño gráfico se usa la proporción para definir márgenes, tipografías, tamaños de imágenes, asegurando que todo mantenga una armonía visual. En arquitectura o diseño de interiores, la proporción se aplica para que los espacios se sientan cómodos, con alturas, anchos, distancias que correspondan entre sí. La proporción no solo tiene un papel estético, sino también influye en la funcionalidad. Un diseño bien proporcionado facilita el uso y la interacción. Por ejemplo, en el diseño industrial, la proporción determina que un objeto sea ergonómico y cómodo para el usuario. En arquitectura, ayuda a crear espacios habitables que se adapten al cuerpo humano y a las actividades que se realizan en ellos, en nuestro día a día, y pues lo que nos rodee en nuestras actividades diarias. El ser humano tiene una tendencia natural de percibir como bellas las formas equilibradas. Por eso muchos diseñadores utilizan proporciones clásicas como el número de áureo o la regla de tercios, que generan una armonía visual. Esas proporciones se encuentran en la naturaleza, el arte y el cuerpo humano. Y al aplicarlas en el diseño, se logra una sensación de orden, belleza, que conectan emocionalmente con quien lo observa o con quien lo usa. La proporción es mucho más que una herramienta técnica. Es el principio que da vida, equilibrio y sentido a todo diseño. A través de ella, el diseñador logra que cada elemento se relacione de manera coherente, funcional y estética. O sea, resumiendo esto, la proporción es clave para transformar una idea visual en una obra armónica, equilibrada y bella.